¿Alguna vez viste una película o una serie estadounidense y notaste algo extraño en las casas? Tal vez aparece una escena donde alguien golpea una pared y la atraviesa con demasiada facilidad. O viste un momento en el que alguien rompe una pared con una patada o con el hombro. Y en ese momento mucha gente piensa exactamente lo mismo. ¿De qué están hechas esas casas? También pasa algo curioso en muchos programas de televisión sobre construcción. De repente aparece un equipo de trabajadores. Empiezan a levantar paredes, colocan vigas, instalan ventanas, y en cuestión de días parece que la casa está prácticamente terminada. Para muchas personas eso parece imposible. En muchos países construir una casa puede tardar meses, o incluso más de un año. Entonces surge una pregunta bastante interesante. ¿Por qué en Estados Unidos construyen sus casas de una forma tan diferente? La respuesta tiene que ver con algo que parece simple, pero que en realidad tiene detrás mucha historia. El material con el que construyen. La mayoría de las casas en Estados Unidos están hechas principalmente de madera. Sí, madera. No de ladrillo, no de bloques de cemento, no de concreto como ocurre en muchos otros países. Pero no se trata de cabañas improvisadas como las que uno imagina en medio del bosque. Las casas modernas utilizan un sistema llamado wood frame, que básicamente significa estructura de madera. En este sistema la casa funciona como si fuera un esqueleto formado por vigas y piezas de madera que sostienen todo el peso del edificio. Después ese esqueleto se cubre con paneles estructurales por fuera y con paneles de yeso por dentro para formar las paredes. A simple vista puede parecer algo sencillo, pero en realidad es el resultado de más de 100 años de evolución en la forma de construir viviendas. Para entender por qué este sistema se volvió tan común en Estados Unidos, tenemos que viajar un poco al pasado. Durante el siglo XIX el país estaba creciendo rápidamente. Las personas se mudaban hacia el oeste buscando nuevas tierras y oportunidades. Eso significaba que había que construir pueblos completos en lugares donde antes no había absolutamente nada. En ese momento había un recurso que abundaba por todas partes: los bosques. La madera era barata, fácil de conseguir y mucho más rápida de trabajar que materiales como el ladrillo o la piedra. Para los colonos que necesitaban construir casas rápidamente, la madera era la solución perfecta. Con unas pocas herramientas y un pequeño grupo de trabajadores se podía levantar una casa en muy poco tiempo. Con el paso de los años, ese método fue mejorando. Se fueron estandarizando las medidas de las piezas de madera, las técnicas de ensamblaje y los materiales que se utilizan para cubrir la estructura. Así nació lo que hoy conocemos como el sistema Wood Frame. Hoy en día, más del 90% de las casas unifamiliares en Estados Unidos utilizan alguna variante de este sistema. Y no solo en Estados Unidos. También se usa mucho en Canadá y en algunos países del norte de Europa. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo funciona realmente este tipo de construcción? La diferencia principal está en cómo se construyen las paredes. En muchos países, las paredes se levantan colocando ladrillos o bloques uno por uno con cemento. Es un proceso que funciona muy bien, pero que requiere tiempo, secado de materiales y bastante mano de obra. En cambio, el sistema de wood frame funciona de una manera muy diferente. Las paredes se construyen utilizando paneles. Cada panel está formado por piezas verticales y horizontales de madera que crean la estructura de la pared. Estas piezas funcionan como el esqueleto de la casa. Después se cubren con placas especiales que le dan rigidez a toda la estructura. Por dentro se utilizan materiales como el drywall o paneles de yeso para terminar las paredes de forma rápida y limpia. Todo el proceso funciona casi como si fuera un gran rompecabezas.
Las piezas se ensamblan entre sí y poco a poco se va formando la estructura completa de la casa. Primero se construye la base, después se levantan las paredes, luego se instala el techo y finalmente se agregan los acabados interiores y exteriores. Con un equipo pequeño de trabajadores, la estructura principal puede levantarse en cuestión de días. Y eso explica por qué en algunos programas de televisión parece que construyen una casa entera en un fin de semana. Pero la velocidad no es la única ventaja de este sistema. Cuando las personas escuchan que una casa está hecha de madera, lo primero que piensan es que debe ser frágil. Sin embargo, las casas modernas están diseñadas para ser bastante resistentes. La madera utilizada en construcción pasa por tratamientos especiales que la protegen contra insectos, humedad y otros factores que podrían dañarla. Además, el sistema tiene algo muy interesante. Es flexible. Durante un terremoto, por ejemplo, una estructura rígida de concreto puede agrietarse o romperse si el movimiento es demasiado fuerte. En cambio, una estructura de madera puede moverse ligeramente junto con el suelo y absorber parte de esa energía. Esto puede reducir el riesgo de colapso en muchos casos. Otra ventaja importante es el aislamiento térmico. Entre las piezas de la estructura queda un espacio que se rellena con materiales aislantes. Esto ayuda a mantener el calor dentro de la casa durante el invierno y a mantener el interior más fresco durante el verano. En regiones donde el invierno puede durar varios meses, esta eficiencia energética es muy importante. Pero a pesar de todas estas ventajas, este sistema no se utiliza en todos los países. Y eso también tiene una explicación. La respuesta tiene que ver con varios factores. Uno de los más importantes es el clima. En regiones tropicales o muy húmedas, la madera puede deteriorarse más rápido si no se mantiene correctamente. La humedad constante y algunos insectos pueden afectar la durabilidad del material. Otro factor importante es la disponibilidad de materiales. En muchos países, el ladrillo, el cemento y el concreto son más baratos o más fáciles de conseguir. Cuando un material es más accesible, suele convertirse en la opción principal para construir viviendas. También influye mucho la tradición. Durante décadas, muchas culturas han construido sus casas utilizando ladrillo o concreto. Los trabajadores saben cómo usar esos materiales y las personas confían en ellos. Cambiar ese sistema no es algo que ocurra de un día para otro. Además, en algunos lugares, las casas de concreto también tienen ventajas importantes. Por ejemplo, pueden ofrecer mayor resistencia al fuego y requieren menos mantenimiento en ciertos climas. Por eso, al final cada país termina construyendo de la forma que mejor se adapta a su clima, sus recursos y su historia. En lugares como Estados Unidos o Canadá, la madera resultó ser una solución rápida, eficiente y relativamente económica. Mientras tanto, en muchos países de América Latina predominan los sistemas basados en ladrillo o concreto. No se trata de que un sistema sea mejor que otro. Son simplemente soluciones diferentes para contextos diferentes. La próxima vez que veas una casa estadounidense en una película o en una serie, tal vez ya no te parezca tan extraño que esté hecha de madera. Porque detrás de esas paredes hay más de 100 años de evolución en la forma de construir viviendas. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Vivirías en una casa construida con este sistema? ¿En tu país cómo construyen? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si te gustan este tipo de curiosidades sobre cómo funciona el mundo, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.